Es un honor poder estar aquí y dirigirme a ustedes y también al comisario de esta exposición de Dufy que he podido ver esta mañana y que si no han visto se la recomiendo porque creo que además de ser un descubrimiento para quienes como yo no conocíamos en tan extensión ni en profundidad la obra, es un planteamiento muy inteligente el que se ha hecho para dar cuenta quizá no solo de los puntos fuertes o de los más fuertes, sino dar cuenta del proceso que lleva a un artista de una ciudad no relevante como es el Havre a lidiar con los grandes temas del arte a principios del siglo XX y después a también relacionarse con algunos de los grandes protagonistas de ese camino que se abre en el XIX y que llamamos de un modo genérico modernidad y que poco a poco lo conduce a aquello que luego también mencionaré que se atribuía al nuevo artista, al artista del siglo XX, al artista que tenía que ser original, tenía que ser diferente a los demás. Por lo tanto, creo que es un buen ejemplo didáctico de esto y una exposición que se agradece que esté aquí. Bien, cuando hablamos sobre qué podía yo aportar, pues me pareció también por ya casi defecto, cuando uno trabaja en el Museo Picasso Málaga, todo pasa por Picasso, o casi todo, espero. Y yo propuse pues titular esta ponencia o esta charla, pues titularla Cubismo con K. Cubismo con K porque el cubismo que nunca se atribuyó o diríamos hasta hace no mucho se ha vinculado con la cultura francesa y aunque algunos de sus protagonistas como Juan Gris o el mismo Pablo Picasso tienen mucho que ver con nuestra cultura española o tuvieron mucho que ver, el cubismo está muy vinculado también a Alemania. En el fondo de esta cuestión, sobre todo en los años a los que me voy a ceñir, 1905, 1917, late un conflicto que históricamente ya existía en el siglo XIX y antes también, y que de algún modo, con otras variantes hoy, pues sigue estando ahí latente y presente, que es la vinculación entre Francia y Alemania. El término cubismo suena a veces como una palabra talismán, un vocablo mágico, imprescindible para comprender cómo cambió el estatus de la imagen en la cultura occidental a principios del siglo XX. Es también un vocablo, cubismo, que nos remite a lugares y a situaciones intrigantes y muy lejanas del actual ritmo de vida. Cuando al Museo Picasso Málaga vienen visitantes y tenemos los cuadros que podemos mostrar que están vinculados con esta manera de entender la pintura, referirnos al cubismo, yo creo que siempre hay que hacer un ejercicio añadido para tratar de explicar qué tienen esas obras, esos cuadros que por definición son poco inteligibles. Objeto, pues, de innumerables contiendas académicas, el cubismo refiere a sí mismo a cuestiones científicas o tecnológicas. Sea como sea, es un hito, un nudo gordiano en la evolución no solo de la historia del arte del siglo XX, sino un argumento visual de alto interés para que podamos comprender cómo se gestaron algunos modos de percibir la cultura y de vivir el espacio público en las metrópolis europeas a partir del siglo XIX, en Londres, en París, en Moscú o en Berlín. Como cuestionamiento radical de las reglas de la representación tradicional, su aparición contribuyó a dejar atrás, invalidándolos para el presente, insisto, 1906, 1907, por fijar de alguna manera unos años en los que algunos artistas hacen cuadros que van a ser calificados de cubistas, como digo, para invalidar siglos de una comprensión metafísica unitaria de la realidad. A partir de aquí, la visión, la vida, solo iba a tener sentido y futuro como un zurcido de fragmentos dispares que continuamente mutan y se transforman. Esto les puede sonar, creo yo, muy actual, muy contemporáneo, cuando se habla de estas sociedades líquidas, ¿no? Fragmentos que mutan y se transforman. Aunque en esencia lo hicieran el cubismo una agrupación de artistas no organizados, se puede definir como un estilo en la historia de la pintura moderna, un proyecto colectivo de las vanguardias de preguerra. De preguerra me refiero a la Primera
Guerra Mundial. Ubicados conceptual y formalmente fuera de las grandes corrientes del modernismo, el efecto de ruptura y la potencia progresista de los creadores cubistas ha tenido unas consecuencias y conformado unas sensibilidades que sobrepasan la innegable calidad de aquellos cuadros y que evidencian las limitaciones de esta somera definición. Como ya he dicho, entendido como movimiento, como proyecto común, se clasifica habitualmente siendo parte del modernismo y como antesala de los movimientos propios de lo que se conoce como vanguardias históricas. No habría habido, creo yo, el movimiento textil holandés, Piet Mondrian, si no hubiera habido cubismo. Por cierto, Mondrian hizo mucho para que Picasso se viera por primera vez en Holanda. Los constructivistas rusos, las vanguardias rusas, pulverizaron las ideas del cubismo para poder construir también años 10, años 12, aproximadamente 15, un discurso propio. Los principales logros estéticos del cubismo, sus descubrimientos más relevantes, creo que se pueden situar, como les decía, entre 1907 y 1914. Según Apollinaire, habría sido Matisse, una figura, una influencia que creo está en esta gran exposición de Dufy, habría sido Matisse, según Apollinaire, quien siendo miembro del jurado en el Salón de Otoño de 1908 en París, en un momento en el que hacer salones de pintura era la manera como los artistas se daban a conocer y también cómo podían vender sus obras, impresionado por la apariencia de esos pequeños cubos de las casas, que representaba Braque en sus pinturas, las habría bautizado burlonamente como cubistas. Por cierto, que a Braque le rechazaron participar en aquel Salón de Otoño. Por otra parte, también se atribuye a un crítico de la época, Louis Boussels, el comentario peyorativo también contra Braque al realizar la crítica de una exposición que habría presentado en noviembre de aquel año 1908 y que Boussels decía, cito, desprecia la forma, reduce todo, sitios y figuras y casas a esquemas geométricos, a cubos. En este breve espacio de tiempo al que yo me refiero, se establecieron nuevos órdenes en la historia de la pintura. Su fuerza de catástrofe, su potencia innovadora, fue capaz de poner en crisis cualquier certeza sobre la supremacía de los cánones heredados de la pintura en el Renacimiento. El cubismo, pues, pulverizó convenciones y forzó el nacimiento de un nuevo tiempo para el arte, como afirmarían, lo he dicho antes, convencidos algunos constructivistas rusos. La forma de ejecución de este tipo de cuadros aparentemente se tornó impersonal. El primer sentido que ofrecía esta nueva imagen pintada, compuesta por formas geométricas facetadas, era precisamente de ininteligibilidad. No era fácil saber qué tenían, qué se podía ver en esos cuadros. El cuadro cubista ponía en tela de juicio una obediencia pictural a las directrices que designaban a la pintura una obligada función mimética y a sus autores un respeto incuestionable con el mundo visible que los comprometía con una representación que tenía que ser testimonial de lo externo al mismo cuadro. Pero en el cubismo la obra, además de representación del mundo, se autorizaba como presentación de sí, presentación de la verdad, de la misma forma que hace posible la construcción óptica del cuadro, casi como una tautología de sí, además de servir, como es este caso de este paisaje de Raúl Dufy, que pueden ver en la exposición que hace en 1908, como digo, además de servir para representar la cosa, en este caso un paisaje con un esbozo de una arquitectura y una vegetación y un cielo. Con Picasso, Braque o Juan Gris se adscribe comúnmente al cubismo a miembros del conocido grupo de Puteaux, como Fernand Léger, Marcel Duchamp o orfistas o gente que venía del orfismo como Delaunay. Así, el cubismo acabó de rematar al fauvismo para abrir una de las puertas mayores que condujo a la creación de lo que se conoce como vanguardias históricas. La autocrítica en el seno del mismo sistema burgués modernista que lo autorizaba públicamente
ayudó al establecimiento de nuevas fórmulas y praxis de múltiples aplicaciones visuales. Bajo el paraguas del cubismo, el amparo de la acepción, la forma y el lugar que acabó teniendo esta práctica pictórica en el sistema artístico de la época y que tuvo consecuencias académicas, museológicas, económicas, sociológicas y psicológicas, se cobijaron no pocos artistas de modo definitivo, habiendo encontrado en él, en el cubismo, la llave de oro para poder desarrollar sus necesidades expresivas. Para otros, como Raúl Dufy, de modo temporal fue una estación de paso para dar el salto a otros métodos y procedimientos. Así también fue el caso de Mondrian, como les decía. Unos por lealtad a un supuesto ideario y no pocos sacando partida oportunista a una nueva manera de hacer, todos ellos contribuyeron a la gran revolución del cubismo. ¿Era Dufy cubista? No es posible calificarlo como tal, pero se puede comprobar en estos tres magníficos cuadros que están expuestos que sí que es cierto que durante un tiempo afilió su práctica pictórica a él para alejarse de una representación, diríamos, más naturalista. Como muchos otros en su época, el pintor francés, hablo 1908, 1907, 1909, se sintió fuertemente seducido por aquel modo de traducir en signo pictórico el mundo cotidiano. Los temas corrientes facilitaban a él y a los otros liberarse del compromiso del pintor con los tradicionales grandes temas del espíritu. No había que hablar o pintar la religión, la historia, y con los órdenes formales canónicos que obligaban a pintar la religión y la historia de una cierta manera. Excluidos del compromiso con la historia, por ejemplo, los artistas que querían innovar podían ahora otorgar toda la relevancia al análisis y a la investigación de los mecanismos de comprensión perceptiva y óptica del mundo, desatendiendo así las obligaciones de obtener una representación evidente, más o menos fiel, de la realidad y de sus grandes símbolos culturales. Interesado desde su pronta juventud por la vida moderna, esto lo habrán escuchado en las otras ponencias de este seminario y quizá en las que vengan, interesado, como digo, por las nuevas invenciones, los nuevos símbolos que el mundo industrial que se abría de manera febril y fuerte comportaba, no tardó en sentir atracción por conocer esos mundos exuberantes que prometían los viajes oceánicos. Así renunció sin problemas de la religión posimpresionista, sobre todo cuando tuvo que enfrentarse a las críticas de la gran columna ideológica del color que entonces estaba principalmente defendida por Henri Matisse. Como bien recuerda en su ensayo el comisario de esta exposición, la renuncia a la doctrina del fauvismo y el enfrentamiento con Matisse acercaron todavía más a Dufy al lujo, la calma y la voluptuosidad de la luz y la vida líquida del sur costero francés. Aquí, llamado quizá por el canto de sirenas de las nuevas vanguardias pictóricas y por la curiosidad que despertaba, como creo se puede ver en este cuadro o en esta reproducción, el reto de enfrentarse al lenguaje mismo de la pintura, Dufy se encuentra, como tantos otros, como Picasso, como Braque, con la grandeza y la poderosa palabra pictórica que brillaba desde el espejo de Cézanne. Uno de los mejores y más autorizados analistas del cubismo, William Rubin, afirmaba, sosteniendo su argumento en abundante documentación, que fue Cézanne quien, al tratar en la tela la naturaleza, articulando un simple sistema construido con cilindros, esferas y cubos, liberaba la responsabilidad de la pintura de respetar a los grandes asuntos, a los grandes temas, para llevarla al terreno más crepuscular, más urbano. Captar y transmitir entonces lo que el mismo Cézanne buscó con ahínco y que calificó, como se pudo ver en la exposición dedicada a este pintor que tuvo lugar aquí hace un tiempo, buscó y calificó como las pequeñas sensaciones. Otro filósofo, Lyotard, dice, cito, es que constituyen por sí solas estas pequeñas sensaciones toda la existencia pictórica del objeto. El arte, dijo una vez, es una armonía paralela a la naturaleza.
En abril de 1908, Dufy se instala en L'Estaque, cercano a planteamientos jansenistas, trabaja con el cubismo, trabaja junto a Braque, iniciando allí lo que se conoce, como ustedes podrán ver en la exposición y leer en el libro, su periodo constructivo. La posible hostilidad de Matisse lo han acercado a Derain y así, en este año, su trabajo se alinea con estos planteamientos. Poco después, al conocer a Paul Poiret, empezará una nueva etapa en su carrera. El marchante y teórico del estilo Kahnweiler, un alemán al que nos referiremos más adelante como uno de los principales protagonistas de esta historia del cubismo con K, no lo incluye en su libro El camino hacia el cubismo de 1920. Y así la evolución de la obra de Dufy lo llevará a territorios más cercanos a la ornamentación y el postfauvismo. Pero si cubismo se escribe con C, ¿por qué nombrarlo con K? Como decía al principio, comúnmente se le asocia con el ambiente artístico de París y con Francia a principios del siglo XX. Si bien es cierto que nació en la capital francesa y sus primeros episodios de investigación y creación, por lo menos en lo que corresponde a Picasso, transcurrieron en una franja territorial y cultural franco-catalana, diríamos, en París el cubismo encuentra también algunos de sus más feroces detractores. A pesar de que la metrópolis parisina se ha convertido, a principios del siglo XX, en un lugar de encuentro de artistas, poetas, músicos, intelectuales y coleccionistas, que empezarán a convertirlo en un fenómeno social, la historia del cubismo, su consolidación, como algunas de sus más férreas defensas, pasan irremediablemente por Alemania. Y además, y esto es fundamental para entender cómo tuvo lugar el proceso de aceptación pública del Picasso cubista, fue en Alemania donde primero se mostró y promocionó de modo sistemático su obra, la obra de Picasso, siguiendo una estrategia comercial. Como afirma Jeffrey Weiss en su libro interesantísimo La cultura popular en el arte moderno, la vida del nuevo arte, de estas nuevas tendencias, el cubismo, el futurismo, en el dominio público de principios de siglo, no era fácil en los ambientes parisinos. Weiss nos demuestra que la vanguardia se describía muchas veces como una expresión propia de enfermos mentales. Gran parte de la audiencia, de los aficionados al arte, en vez de otorgarle valor como una forma de promocionar la originalidad y el progreso cultural, lo percibían a estos nuevos movimientos, estas nuevas maneras de hacer, como un síndrome de la sed de novedad o bien como estrategias inventadas por sus defensores para la autopromoción comercial. Durante un tiempo, sobre todo en la prensa y crítica de arte más reaccionaria y nacionalista francesa, el cubismo estuvo asociado directamente a la cultura y al país alemán, de ahí cubismo con K. El mismo año que Picasso acababa Le Demoiselle d'Avignon, 1907, la firma alimentaria Maggi, que ustedes todavía conocerán si van a algún supermercado, lanzaba al mercado los cubitos de sopa. Los cubitos de sopa de Maggi salen al mercado en 1907, incluso hay en determinada prensa francesa comentarios e indicaciones que las tropas alemanas, cuando están avanzando unos años después hacia París, sitúan el logo de estos cubitos con una flecha indicando a quienes van detrás de esas avanzadillas de las tropas alemanas, indicando el camino hacia París. Más allá de esta anécdota y sugerente coincidencia, es cierto que fueron pensadores e intelectuales germanos algunos de los primeros en teorizar seriamente sobre el cubismo. También procedían de Alemania no pocos de sus primeros defensores, marchantes, galeristas y coleccionistas. En tercer lugar, además de los ya mencionados, la confrontación política y militar franco-alemana instrumentalizó el cubismo, calificándolo en Francia, en determinada prensa francesa y en determinados círculos artísticos y políticos, como una herramienta más de propaganda ideológica, supuesta bandera, pues, de un cierto antipatriotismo francés. En 1907, este pequeño grupo de artistas comandados por Derain descubren
en París, el arte africano o la estatuaria africana. Realizan distintas visitas al Museo del Trocadero y en el mismo año tiene también lugar la gran exposición dedicada a Cézanne, que había ya fallecido. Estos acontecimientos tuvieron efectos inmediatos en la producción de quienes estaban como minoría, como grupo casi anarquista extraño en el contexto tan complejo parisino de la época, a quienes estaban buscando nuevas formas de expresión, como Georges Braque o André Derain. Picasso realizó unas pinturas con figuras deliberadamente esquemáticas y primarias. Expresaban el esfuerzo de síntesis de esas composiciones de Cézanne, que Picasso dijo, él es el maestro de todos nosotros, y a la vez la austeridad formal de las tallas africanas. Este ciclo al que me estoy y me voy a ir refiriendo termina aproximadamente en 1917, cuando Picasso viaja a Italia con Cocteau y se expresa formalmente en su obra, a partir de entonces, un reencuentro con sus raíces del Mediterráneo. Visitará Nápoles, visitará Pompeya, vendrán los ballets rusos, vendrá Parat, se avivarán los ecos nostálgicos del siglo XIX, su gran admiración por Ingres, aquí un cuadro de Ingres, El baño turco, de 1865, y permitirán a Picasso una reconciliación con la sensualidad y las sensibilidades clásicas mediterráneas. Pero son tiempos de guerra, son momentos en los que se confirma de nuevo una bipolaridad mundial y es una época de numerosos conflictos políticos y económicos. El debate estético en ese momento, 1907 más o menos, en París se focalizaba en torno a dos modos antagónicos de representación del cuerpo femenino. El desnudo, uno de los grandes temas de la historia de la pintura, estaba en debate. Y era un debate ideológico sobre las cualidades mágicas, los efectos liberadores que formalmente podía aportar la confrontación con la estatuaria africana y, en consecuencia, con una alteridad que surgía tan plena de oscuridad como rica y seductor. Ingres, 1865, Manet, 1863, son prácticamente 2 años entre 65, cuando Ingres acaba este gran cuadro, 1963, cuando a Manet le rechazan en el Salón presentar esta obra. Entre un cuadro y el otro creo que hay un gran salto ideológico y nos vamos a 1906, cuando Picasso interpreta su propio harén en verano del 1906. Este es un cuadro que está actualmente en el Museo de Cleveland y que yo creo que indica mucho este cambio, este sincretismo que encuentran estos nuevos artistas de principios de siglo que quieren romper entonces con unas tradiciones. El pulso por imponer un tipo de renovación en la forma de tratar, como digo, uno de los temas más clásicos en la historia de la pintura, el desnudo femenino, lo habría ganado el atrevimiento y la capacidad de transgresión de Pablo Picasso frente a un Matisse que para un sector de los nuevos vanguardistas resultaba blando y excesivamente agradable. Al cabo de unos meses de ese año, 1907, y de modo trepidante, se le había dado la vuelta a la lógica del vanguardismo que los combatientes habían heredado de sus mayores. A partir de aquí, las vanguardias parisinas ya no van a enfrentarse en primer lugar con la historia, con quienes habían pintado antes que ellos. La pelea ahora era de unos contra otros, fauvistas contra cubistas, futuristas contra simbolistas, orfistas contra cubistas. La beta decorativa matisiana, y aquí tenemos un cuadro de Braque del verano de 1907 también, aparecía separada por una especie de abismo dialéctico, formal y conceptual, de otro tipo de distorsión más grave, más carnal, como en las formas de Picasso, basadas en su relación con la formulación mágica, exótica culturalmente, que había encontrado en la estatuaria, en aquellas oscuras y malolientas salas del Trocadero. Cuadro de Matisse, 1904, un poco anterior, lujo, calma y voluptuosidad.
Para que el hallazgo cubista se convirtiera en una potente arma ideológica, en una amenaza cultural para los defensores de la tradición francesa, este primer impulso, sorprendente, anárquico, de gran inteligencia y desbordada intuición creativa, necesitaba de teoría, de un aparato conceptual que le pudiera dar estatus de necesidad, que lo justificara como discurso de las ideas y no solo como propuesta pictórica, que lo justificara como atentado a un orden, a un canon históricamente ya pasado, insuficiente y, según ellos o para ellos, demasiado autoritario para que esta nueva generación reaccionara a su propio tiempo, a su contemporaneidad, hiciera su particular ajuste de cuentas con el pasado. Carl Einstein, un alemán, jugaría un papel clave en esta aventura vanguardista, cercano a los dadaístas o el grupo Die Brücke, el puente, que nació en Dresden en 1905, Carl Einstein pone en valor estético la estatuaria africana, sobre todo con un libro como es La escultura negra, que publica en 1914, Negerplastik. Historiador y crítico de arte alemán, fue uno de los primeros en considerar el cubismo como una contribución de relevancia histórica, con publicaciones como esta, La escultura negra de 1914, que incluía un repertorio muy rico, muy amplio de reproducciones de estas esculturas africanas que entonces todavía no eran, o realizadas en África, que no tenían fecha, que estaban acumuladas en el Trocadero, pero que no habían sido hasta entonces consideradas como transmisoras de valores estéticos y a las que se les daba hasta entonces estrictamente valor, digamos, etnológico. Con este libro, Einstein ofrecía argumentos de peso en Occidente para el acercamiento al valor estético que otorgaba al solo entonces empezando a ser considerado como tal arte africano. Einstein afirmaba dialécticamente que la táctica de distorsión y el desnudamiento formal con el consecuente adelgazamiento retórico visual cubista habría dado posteriormente paso a una segunda fase, el primer periodo de análisis y fragmentación conduciría a lo que se conoce como segunda fase del cubismo, que sería una fase de síntesis. Con otro libro, El arte del siglo XX, que publica en 1926, abordaba Einstein asuntos como los modos de percepción del espacio, la representación de la imaginación o la alucinación, temas todos ellos novedosos y que hasta entonces habían sido poco tratados en la teoría. En el Rise of Cubismo, el crecimiento del cubismo, la irrupción del cubismo de 1920, otro alemán, Kahnweiler, que también es galerista y que va a ser clave para que la obra de Picasso, la obra cubista de Picasso, se dé a conocer en el mundo, refuerza teóricamente esta operación de reconocimiento intelectual. Esta es una obra de Braque de 1908. Con el cual Kahnweiler también va a trabajar. Refuerza teóricamente esta operación, de reconocimiento intelectual, asignando a la evolución del experimento cubista términos que marcan dos posibles etapas consecutorias. Como decía, él también insiste, una analítica y otra de síntesis. Con sus escritos, Kahnweiler sienta avanzadas bases críticas para consolidar este proceso histórico que va a influir en todo el arte del siglo XX. Braque y Picasso, un poco después, con el aporte del collage, de los papier collés que habrían conseguido en 1911, materializan, dice él, un proceso alquímico en sus respectivas obras. A modo de bohemios, de chamanes parisinos, ya no estaban artistas como Braque, Gris o Picasso, ya no estaban recorriendo a símbolos antes utilizados para hablar con dioses o héroes, sino a lo más común, a retales, recortes de prensa, sellos de correos, botellas, elementos exentos de carga dramática o de densidad significante de peso. Esas botellas, esos periódicos, esos retratos de galeristas o de sus amantes se habían convertido en motivos útiles y de poco peso ideológico para permitirles ejecutar
esos innovadores rituales de investigación perceptiva que tanto irritaron a la mayor parte del mundo del arte parisino de la época. Tanto al salón oficial, como les decía, el lugar donde los artistas contemporáneos presentaban ya desde el siglo XIX regularmente sus obras, y los salones de los rechazados, a este tipo de lugares de exhibición, como al de los independientes, como digo, a los salones oficiales como a los independientes, les había salido un nuevo espacio de competición, un espacio que quería ganarse el interés de estudiosos y de coleccionistas, la galería de arte. En estos años es cuando la galería de arte empieza a tener un peso, no solo comercial, un peso comunicativo y un peso también estético y un peso también ideológico. Allí, en las galerías de arte, sería donde se dieron los primeros y fundamentales pasos para convertir el experimento de unos marginados en un proyecto de peso e influencias históricas. Ya en 1910, y esto creo que es interesante, el arte se difunde por Europa de un modo muy ágil. Aquí ven la portada del librito que se edita con motivo de la exposición en Londres, que se titula Manet y los postimpresionistas, con una reproducción de un fragmento del cuadro de Paul Gauguin, Poemas bárbaros, una exposición que se inauguró el 8 de noviembre de 1910 en la Galería Grafton de Londres. Es decir, en 1910 en Londres ya se están viendo cuadros de Gauguin, de Van Gogh, de Vlaminck, de Derain, de Matisse, de Flandrin, de Cros. Y ya en la prensa inglesa aparece este mosaico de reproducciones de algunas obras que estaban allá presentadas, con un título curioso que dice: dando divertimento al todo Londres, ¿no? Pinturas de los postimpresionistas. En Inglaterra tampoco estas nuevas maneras de entender el arte eran especialmente aceptadas. Como les decía, durante estos años el debate está, 1907, entre promocionar un tipo de representación del desnudo femenino más matisiano o más picassiano. Estas es unas páginas de un libro, también de un médico, a la vez que profesor, de algún modo, un profesor que viene del mundo de la medicina, pero que escribe libros dedicados, como es este caso, a analizar en la historia la belleza del cuerpo femenino. Es un libro en el que Stratz va simultaneando reproducciones de esculturas, de pinturas de la historia occidental, con fotografías de modelos masculinos o femeninos, en las cuales hay un sentido de proporción muy clásico, una defensa de las armonías. Este libro se publica en España, en la edición en español creo que es el año 17, y por lo tanto es uno de esos libros con muchas imágenes que circula en los ambientes artísticos, aunque en principio está dedicado a analizar cuestiones médicas, pero hay una extraña, muy germanófila mezcla entre lo científico y lo estético. Este modelo, digamos, de representación de lo femenino más académico contrasta en estos años 7, 8, 9 y 10, con la primera edición de este libro es de 1901, a España llega en 1917, y estas son dos postales que están actualmente en el Museo Picasso de París, postales que tenía Picasso, que guardaba. Son fotografías realizadas por Edmond Fortier, en las que aparece una mujer malinque, son de 1906, postales que tenía Picasso. Entonces yo creo que se puede ver, de algún modo, dos formas de abordar la feminidad, lo femenino, la sexualidad, la sensualidad,
que ayudan a comprender decisiones nuevas, decisiones muy relevantes para la construcción de estos nuevos discursos. Ya durante el siglo XIX, París es uno de los centros artísticos más activos de Occidente. Allí se han originado numerosas disputas y descubrimientos que cambian el sentido de la belleza o aportan nuevos modos de representarlas. Es sabido que se trata de un periodo histórico fundamental para comprender cómo se crea ese gran tumulto creativo en las ciernes del siglo XX, cuando la razón de ser de la pintura, con el impresionismo, reside fundamentalmente en entenderla primariamente como un ejercicio de visión. Por una parte, desde 1830 se mantenía enérgica una corriente que reivindicaba la grandeza del pasado y encontraba en los grandes maestros del Renacimiento y en épocas clásicas fuentes de inspiración y referentes formales. Pero el vértigo por el presente, durante el XIX y ya en el siglo XX, en las grandes metrópolis, de una manera imparable, el reto de expresar las novedosas contradicciones que el presente aporta y las enfermedades del alma que produce, esta novedad, es una opción muy seductora para otro grupo de artistas. Es el debate del XIX entre Ingres o de la Croix, por simplificarlo. Las novedosas maneras de pintar que aporta la corriente romántica expresan el gusto y la sensibilidad de un nuevo tipo de pintores, con el que se irá poco a poco correspondiendo un nuevo tipo de clientes y de coleccionistas. Esta situación demandará lugares alternativos en los que las nuevas modas logren hacerse públicas y se ofrezcan a una nueva burguesía de empresarios, políticos e intelectuales que ven con ojos críticos a las aristocracias clientelares de la monarquía. A lo largo del siglo XIX se consolidan como espacios públicos para el estudio y contemplación del arte, los museos como el Louvre, o se prodigan los salones para facilitar el encuentro y la compra de las nuevas tendencias, como les decía. Es una época de gran dinamismo y constante movimiento. Goya ya, en la tradición de Durero o del inglés Howard, anunciaba y promocionaba la salida al mercado de una nueva edición de la serie de grabados de Los Caprichos, en el Diario de Madrid del 6 de enero de 1799. Hay este anuncio en el que Goya está promocionando una nueva serie de grabados de Los Caprichos. Pero durante el siglo XIX, después, por lo tanto, el mercado del arte se diversificará y acrecentará como nunca hasta entonces. Uno de los motivos es técnico, la invención de nuevas técnicas y las maquinarias de reproducción, y otro tiene que ver con la creación de estas nuevas maneras de hacer y estas nuevas demandas públicas. También en este siglo se define la figura del genio con tres características básicas que yo creo van a estar de algún modo latentes durante todo el siglo XX y que hasta el día de hoy siguen siendo asuntos a tratar. Originalidad, el genio tenía que estar dotado de originalidad, tenía que transmitir en su obra autenticidad y tenía que ser protagonista de una libertad creativa. Pero ¿cuál es el gusto del hombre medio en estos años, antes de la Primera Guerra Mundial en París? La producción artística asequible para la burguesía ascendente, la cultura, digamos, corriente, es muy lejana a la estética de los artistas importantes que aquí nos importan. La mayoría de aficionados, sus inclinaciones, optan en gran mayoría por el arte esclerotizado y sentimental de los salones oficiales. Este es uno de los motivos por los que el joven, y ya tan observado por su actitud como excéntrico por sus planteamientos, Picasso no quiere exponer en los salones. Aquí he traído una imagen de Ludwig Kirchner, que está con Erna Schilling en su taller de Berlín, en la Düsseldorfer Straße, en el año 14. Es una imagen de 1912-1914. Una imagen de otro artista alemán, también, digamos, entonces no tanto, pero marginado. El grupo El Puente se ha creado en Dresden y este grupo, con él, con Pechstein, con Otto Müller, con Schmidt-Rottluff,
han visitado el Museo Etnográfico de Dresden y ahí han descubierto el arte oceánico, y del mismo modo que artistas como Picasso en su estudio se rodean de máscaras africanas, digamos, cargan de un cierto exotismo ese espacio íntimo, Kirchner esculpe este tipo de esculturas que pueden ver a su izquierda y recrea en su espacio de intimidad esta nueva forma bohemia de entender la irracionalidad, la magia, el misterio de esas estatuarias, de esas representaciones venidas de otros mundos. A Picasso lo observan artistas también desde Alemania y mucho, como Kirchner. Kirchner incluso se va a inventar un nombre francés, él inventará un apellido francés para poder escribir críticas, crónicas de su propia obra y por lo tanto disponer de un alter ego que le permita seguir observando lo que pasa en París, pero a una distancia, para él, casi una distancia de protección higiénica que no afecte en demasía su trabajo. París, en 1913, como se puede comprobar en las películas de la época y gracias a los reportajes fotográficos de entonces o en las numerosas revistas ilustradas que se publican, después les enseñaré algunas de las caricaturas sobre el cubismo, contra el cubismo, que aparecen en algunas de estas revistas, se parecía más al país de la Belle Époque, del Cancán y de los paseos de boulevard que a la ciudad ruidosa y moderna que hoy conocemos. Aunque no por ello, una bulliciosa comunidad intelectual cultivaba el deseo de romper con el pasado. Es una carrera hacia el futuro que no tiene vuelta atrás. María Scriviani, en un libro que se titula 1913 y que analiza en detalle qué sucede en París, en Francia, en el mundo cultural de la época, en ese año afirma: esta es la energía de una gran metrópolis que crece, en Berlín estaba sucediendo de otra manera, pero lo mismo, y no se asusta ante la proliferación constante de nuevos inventos para las élites, el aeroplano o el automóvil, o populares, el cine o la fotografía. Hay una concentración densa de energía colectiva que ella describe, y la cito, un deseo de mezclar temores, una mezcla de temores y de deseo de transformación del hombre y de su entorno, gracias en particular a unas perspectivas que la ciencia abre, una toma de conciencia que el hombre posee una energía para dominar a la naturaleza y para dominarse a sí mismo, o una aspiración a un mundo radicalmente diferente, fértil en aventuras, en descubrimientos cada vez más extraordinarios. Cubismo con K en la ciudad del Louvre, el Museo de Luxemburgo o los grandes salones de invierno. Como les decía, en realidad fueron marchantes alemanes los que situaron en el mundo al cubismo. Hacia 1908, Picasso no expone todavía en el extranjero, salvo, por supuesto, en España ha expuesto muy poquito. En el extranjero, quiero decir, no en Francia. Hay que recordar que, a diferencia, por ejemplo, de Matisse, no tenía un buen galerista en aquellos años que promocionara su obra. Para poder entender por qué cubismo, esta es es una fotografía en la que aparece Otto Dix, también con una figura Uli perteneciente a su colección personal. Se produce, por lo tanto en Alemania como en Francia, luego entenderán, espero, porque saco estas imágenes, ese interés por esta alteridad de las otras culturas. Como digo, para poder entender por qué el cubismo se escribió también con K, hay que referirse a la inteligencia y a la habilidad comercial de Daniel Henrik Kahnweiler, considerado uno de los marchantes de arte más importantes de la historia del siglo XX. En Alemania también se hace una crítica racista, diría yo, a la aparición, a la irrupción de estas nuevas culturas, de estas otras maneras de entender el mundo. Aquí unos carteles de unas ferias coloniales, que también se dieron en España, por cierto, en las cuales se presentaban personas de estos otros países como pertenecientes a mundos no aceptables culturalmente. Vamos a ver, voy a avanzar.
Este es un cuadro de Picasso en el que retrata precisamente a Kahnweiler. Este es un cuadro que realiza Picasso en el otoño de 1910. Hay una representación cubista del galerista y a la izquierda, en la parte superior, aparece una máscara que quizá no pueden, digamos, ver, que no es de un modo claro, inteligible, pero que es una máscara que pertenecía al propio Picasso y que actualmente se puede ver expuesta en el Museo Picasso de París. Kahnweiler nace en Mannheim, en Alemania, en 1844, 3 años después que Picasso, que lo hace en Málaga, en el seno de una familia de banqueros y agentes de cambio. Crece en el ambiente de la burguesía cómodamente asentada en Stuttgart y con temprana vocación musical se da cuenta de que el futuro tiene que pasar irremediablemente por París, ciudad de las exposiciones universales y de las noches eléctricas del principio del siglo XX. Visita, como muchos de los artistas que acabará representando, el Louvre o el Museo de Luxemburgo, que entonces era el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Allí conoce de cerca el mundo de los impresionistas y la colección del gran influyente pintor Caillebotte. Se pasea por los salones de los independientes, por los salones de otoño y descubre uno tras otro los grabados de Toulouse-Lautrec, de Edouard Manet o de Seurat y se va familiarizando con la obra de Cézanne y la de Gauguin, aunque no llegue a comprar obras de estos. Su vocación se tornará una manera de vivir junto a los artistas, de modo que con el paso del tiempo acaba Kahnweiler acompañando a Juan Gris a los locales de baile que tanto le gustaban al pintor español y, cómo no, deambula por la vida nocturna de la ciudad de la mano de uno de sus habituales, de Pablo Picasso. En 1907 decide convertirse en galerista. Son unos años en los que, al margen de los salones, se ha constituido, como decía antes, otro circuito para un tipo de arte distinto. El número 1907 de galeristas serios y comprometidos con su tiempo no pasa de la decena y se reparten de algún modo los artistas y la clientela. Durand Ruel, por ejemplo, mostraba a los maestros impresionistas, Volar pinturas de Gauguin y de Cézanne y ya de un jovencito desconocido de 19 años, 1901, llamado Pablo Picasso. Sin conocer apenas a nadie, de un negocio surgido para atender las necesidades de esta incipiente burguesía, Kahnweiler empieza vendiendo cuadros de pintores fauvistas, Derain o Vlaemic, por precios excesivos. O sea, no empieza como un buen vendedor, como un buen marchand. Van Dongen o a un Braque, que aún se considera fauve bajo la sombra de Seurat. Una tarde, sin decir palabra, aparece por su galería un silencioso joven. Es Picasso, que como siempre husmea ahí donde detecta innovación. El malagueño regresará otra vez a la galería, aunque esta vez acompañado. Transcurrido algún tiempo, este es un retrato de Kahnweiler también hecho en 1907 por uno de los artistas que empieza a representar, Van Dongen. Y este es Kahnweiler ya en 1970, mantuvo durante toda su vida una relación constante, más o menos, con Picasso. Aquí lo ven ya en 1970 en una exposición en el Grand Palais de París. Como digo, transcurrido algún tiempo, el novato entonces galerista traba amistad con un crítico de arte germano, otro alemán en París, llamado Wilhelm Ude, que frecuenta París y sus ambientes artísticos. Ude le comenta a Kahnweiler que sigue con mucho interés el trabajo de un pintor muy poco conocido. Este joven, este pintor poco conocido español, parece que está trabajando en un extraño y secreto lienzo de grandes dimensiones que Ude califica como de una extrañeza asiria. El galerista Kahnweiler, que ya había visto algún que otro dibujo de ese joven autor, se desplaza durante el verano de 1907 a la calle Ravignan. De este modo, casi secreto, anónimo y discreto, quien llegará a ser uno de los más importantes galeristas de la historia de Europa, entra desapercibido en el pequeño
tan pobre como contestatario, universo creativo del ya legendario Watteau Lavoie. Un perro, una hermosa y fuerte mujer llamada Fernande Olivier y un pequeño pero robusto pintor de Málaga lo reciben. Con expectación le descubren aquel lienzo de grandes dimensiones que hoy conocemos como una de las joyas del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Le Demoiselle d'Avignon. Kahnweiler se acuerda de haber visto aquel chico silencioso que había estado un par de veces visitando furtivamente, con tanta atención como discreción, su solitaria galería. Hablan y se entera de que en la segunda ocasión quien la acompañaba a Picasso en esa visita casi secreta a la galería de Kahnweiler, esa segunda visita, era nada más y nada menos que el gran galerista Vollard, quien posteriormente encargaría a Picasso la famosa suite Vollard. La visita al taller de Picasso pone en aviso al galerista de que se encuentra viviendo un episodio aún por hacer en la historia del arte del siglo que empieza. Unos, en aquellos días, viendo Le Demoiselle d'Avignon en el estudio de Picasso, dicen que el autor de aquel cuadro iconoclasta, agresivo y respetuoso con el gusto y el decoro, dicen que ese autor está loco, que no tardará mucho en suicidarse. Otros dicen que quizá está entrando ya en la locura, pero Picasso, fiel a su intuición visionaria, persevera en esta tensa situación de incertidumbre y de angustia creativas que expresan Le Demoiselle d'Avignon. Solo el poeta y cómplice incontestable de Picasso, Max Jacob, o pocos promotores como Kahnweiler, siguen apostando por Picasso en estos momentos, para él dramáticos, y para nosotros dramáticos también, porque se está haciendo historia del arte. El galerista empieza a comprarle regularmente cuadros. Según la documentación de que se dispone, quizás sea el único que lo hace durante los 2 años siguientes, cuando Vollard volverá a mostrar interés por Picasso. Sin embargo, el galerista, que va a ser un gran galerista internacional, va a padecer consecuencias de ese conflicto germano-francés que se está gestando y que dará pie a esta Primera Guerra Mundial. En el contexto de este conflicto, una comisión consultiva declara que Kahnweiler, cuando ya lleva unos años con su galería abierta y representando artistas como Picasso, declara que habría ejercido desde 1915 labores de espionaje a favor de los alemanes. Calificado pues como enemigo de Francia, se le secuestran todos los fondos de su galería, el Estado los secuestra. Kahnweiler tendrá que emigrar a Suiza y este pequeño gran tesoro se subastará públicamente en Nueva York en 1921 en 3 sesiones consecutivas. En este tesoro habían unos cuantos importantes cuadros cubistas, papier-collés de Picasso. Kahnweiler, cosas de la historia, recomprará parte de lo que le había sido arrebatado, regresará a París y en 1920, como les decía antes, publica El camino hacia el cubismo. Abre de nuevo una galería, pero ahora con precaución y con un socio que la llamarán Galería Simón. Aunque no sin tensiones, ha logrado mantener la relación con Picasso, que incluso cuando vuelve a abrir su galería le ayudará para que pueda volver a trabajar en condiciones como Marchand. Además, como les he dicho, de buen Marchand, se convertirá en un gran buen Marchand. Kahnweiler desarrolla sus habilidades escribiendo este influyente libro en el que indica que hay que entender el cubismo como un programa estético lleva consecuencias erróneas. Añade que el nombre y el inicio del movimiento en Francia, descrito popularmente como un estilo geométrico, habría surgido este nombre de la impresión que causó a sus primeros espectadores ver formas geométricas en los cuadros. Para él, el concepto, para Kahnweiler, como dice en este libro, el concepto de visión deseado por Picasso y por Braque no estaría basado en formas geométricas, sino en realizar la representación de objeto a representar y en la construcción del cuadro. Por lo tanto, que les era más importante construir, digamos, un cuadro y representar el objeto
por sí mismo en un proceso en el cual el propio ejercicio formal sea la representación de ese. A la primera fase del proceso, como les decía, que califica de analítica, en las que Braque o Picasso habrían establecido los principios y el método, seguirá una segunda, la sintética, en la que aplican lo aprendido a una diversidad de retos pictóricos. Es interesante quizá decir que en este libro fundamental Kahnweiler considera Le Demoiselle d'Avignon únicamente como una obra de transición, ya que, según él, Picasso habría dejado el cuadro inacabado y, por lo tanto, para Kahnweiler carecería de unidad estilística. La primera gran exposición individual de Picasso no tuvo lugar en París, sino en otro centro cultural dinámico de la época. Esta será el mismo año, pero en Berlín. La primera gran exposición de Picasso tiene lugar en Múnich y en 1913. Es un momento en el que esta capital bávara vivía una época de predominio religioso protestante. Su energía, la de Múnich, atraía tanto a la aristocracia estética de toda Europa como a los ricos industriales rusos o italianos. Los poetas y los artistas de distintos orígenes europeos se reunían en sus cervecerías. Ya en 1897, el mismo Picasso habría dicho que si llegaba a tener un hijo, lo mandaría a Múnich. Luego tuvo un hijo y no lo mandó, pero bueno, sino que lo hizo estar con él permanentemente. Curiosamente, el malagueño nunca conoció Alemania. La gran muestra en la Galería Tannhäuser, su primera individual, como decía en 1913, reunía más de 100 obras. Y fue un acto comercial de provocación que afectó a artistas como Kandinsky o Franz Mack en un año antes, en el que editan el primer número de su almanaque del Jinete Azul. En este primer almanaque del Jinete Azul que editan ya incluían una reproducción de una obra de Picasso. Para ellos no era banal incluir una obra de Picasso junto a dibujos de niños o dibujos realizados por locos. Marc, otro pintor afín al Jinete Azul y afín también a los artistas del Puente, se manifestaba así en su conocido artículo para este primer almanaque del cual Kandinsky realizaría la portada. Dice Mack: el gran problema de la actual generación artística al principio del siglo XX es construir estoy traduciendo del alemán, perdonen, es lograr una construcción íntima y mística de nuestra visión del mundo que nos rodea. Todo, perdón, que esto no lo he traducido, todo lo material y lo sensual del impresionismo, así como la belleza del Art Deco, del Jugendstil, deben ser superados completamente porque los consideramos vanos y superfluos. Hace 100 años después, en el 2013, en un número del periódico Die Welt dedicado a celebrar esa exposición, primera gran exposición de Picasso individual en el mundo, diríamos, de Múnich, Peter Klaus decía que el pintor alemán Marc y otros toman como camino a como referente para ese nuevo camino en el arte en Alemania, cercano a una vivencia espiritual que esté lejos de lo superfluo y de lo banal, toman como referentes al Greco, a Cézanne y a Picasso. La estrategia de Kahnweiler consiste, y eso se puede ver como a partir del año 10, 11, 12, 13, 14, aumentan las exposiciones de Picasso en Europa, en mostrar primero cuadros del periodo azul con cuadros del periodo rosa y cuadros cubistas, para, de algún modo, contextualizar la buena nueva para él del cubismo con cuadros de otras épocas de
de Picasso anteriores y de este modo introducir el cubismo de una forma más digamos, que se pueda digerir en relación a lo que el artista había hecho anteriormente. Es esta habilidad que tiene Kahnweiler que hará que se vea antes, como digo, este tipo de obra de Picasso antes que en París. Se verá en Ámsterdam, se verá en Moscú, se verá en Viena, se verá en Múnich, se verá en Berlín, se verá en Colonia. Su habilidad lo alía a otra figura relevante en este relato, del cual ya he pasado la mitad y ya estamos acercándonos hacia el final. Y me refiero a Heinrich Tannhäuser, que, como les decía, en 1913 en Múnich hizo esa exposición. Pero también a otra figura importante en esta historia, que es Otto Feldmann. En Berlín, esta es la portada del catálogo de la exposición que este galerista organiza en 1913. Otto Feldmann muestra la obra de Pablo Picasso junto a estatuaria africana. Eso causa un gran shock en los ambientes artísticos y afecta por igual a pintores como el Grupo del Puente o a quienes estaban cercanos a la revista de Sturm, que también se publicaba en este centro cultural, diríamos, o a los contestatarios dadaístas. Feldmann fue el segundo Marchand en Alemania en atreverse a dedicar una exposición individual de gran formato a Picasso. En Colonia, anteriormente, la capital renana, Feldmann había creado el Salón de Arte Renano, inaugurado poco antes, mostrando ya obras de Van Gogh, de Cézanne, de Renoir, de Braque, de Derain o del mismo Picasso, así como trabajos de los futuristas italianos o como alguien como August Macke. Kahnweiler le proporcionaba parte de sus fondos para que los vendiera bajo comisión. En 1913, Picasso Neger Plastic, aquí, como les digo, la portada de la publicación que se hace con motivo de esta exposición, insisto, en una galería comercial, se dio a conocer esta complejidad de Picasso vinculada a la estatuaria africana. Así nacía el mito picassiano en Centro Europa, después de que Picasso en 1912 hubiera firmado con Kahnweiler un contrato de exclusividad para el mercado franco-alemán, culminado este proceso en esta exposición y potenciando la circulación comercial, el descubrimiento del cubismo en toda Europa, como les decía, en Viena, Ámsterdam, Moscú o Bruselas. A partir de entonces, el cubismo era un revulsivo, un reto, una pared, un puente, una excusa para lanzar la obra propia a desconocidos e inéditos territorios. Les pongo un caso, como es Leonhard Feininger, un artista alemán que en 1937 tendrá que emigrar a los Estados Unidos y que ya en los primeros años del siglo XX visita París, como lo hace Paul Modersohn, Becker, o como lo hará también Käthe Kollwitz, o como lo harán otros artistas alemanes, y se defiende de la influencia del cubismo Feininger, intentando describir, intentando relatar cómo son sus cuadros de clara influencia cubista, en mi opinión. Él dice: mi cubismo es exactamente lo contrario de lo que pretenden los cubistas franceses. Se sostiene en el principio de la monumentalidad y de la máxima concentración. Mis visiones, a mis visiones del cubismo yo las prefiero llamar prismaismus. Prismaismus. Cada artista, como Feininger, como Käthe Kollwitz, como Kirchner, como los miembros del Die Brücke, como Otto Dix, como John Herzfeld, van a ver lo que es el cubismo, miran a Picasso, pero lo miran con una distancia. Aquí la cubierta del libro que mencionaba antes de Carl Einstein, Neger Plastic, y aquí una traducción al alemán del primer libro que se publica, o del primer texto que se publica en España sobre la verdad del Picasso y del cubismo, de Ramón Gómez de la Serna.
Y aquí un cuadro de George Braque, Mozart, Kubelik, como ven, Mozart, Alemania, y Kubelik, el cubo con K. Este cuadro es realizado en la primavera de 1912. Y un cuadro de Picasso, también de 1912, en el cual, si pueden ver en la parte derecha, sobrepuesto sobre la bandera francesa, la ambigua frase de nuestro futuro está en el aire. Nuestro futuro está en el aire. A medida que se acerca el inicio de la Primera Guerra Mundial, las composiciones geométricas de Braque, de Gris, de Picasso o de Léger eran motivo de creciente sátira y de una crítica sarcástica por una parte de la prensa ilustrada francesa, hasta el punto de que más de un crítico llegó a calificar este tipo de pinturas como productos de mentes degeneradas. Mientras la clase dominante aceptaba con agrado las innovaciones tecnológicas y el progreso en las telecomunicaciones o promocionaba con entusiasmo la implantación de la conducción motorizada, en el mundo del arte esta clase dominante permanecía fiel al posimpresionismo o al simbolismo herencia del siglo XIX. Según cuenta el profesor Eugenio Carmona en su ensayo Experiencias y narraciones de lo moderno, cito: el encuentro con la realidad y con un mundo en cambio, transformado por la experiencia humana, se detuvo en Courbet y en Monet. Sería por ello que los cubistas decían de ellos mismos que eran realistas, evocando a Courbet en sus escritos y declaraciones. Cierro cita. En este clima, insistir en la vinculación teórica y comercial del cubismo con Alemania era muy tentador para los propagandistas antiteutones, que poco perdían con la instrumentalización del arte, usándolo como un símbolo de amenaza cultural que ponía en peligro los valores y la identidad de la cultura patria francesa. Después de 1914, el discurso reaccionario y patriota aumenta en las principales ciudades francesas y el cosmopolitismo de vanguardia, nacido a la sombra de la Torre Eiffel, se convierte en fácil diana de la prensa satírica politizada. Aquí la portada de la revista satírica Le Journal Amusant, publicada el 8 de noviembre de 1912, y con una ilustración de Lucien Metivet, que va a dedicarse de un modo ferviente e intenso a ridiculizar, a satirizar el cubismo. Durante el transcurso de la guerra, las caricaturas graciosas o tontainas, impresionantes o desgarradoras, publicadas para denigrar el movimiento cubista, acabarían paradójicamente poniéndose en contra de sus autores, que han quedado relegados en un pequeño rincón de la historia como ejemplo y símbolo del gran rechazo generalizado que provocó esta gran innovación plástica en Francia. ¿Quién se acuerda hoy de comentaristas satíricos influyentes en su tiempo como Luc Metivet? En Le Journal Amusant, y aquí ven algunas páginas y caricaturas, Metivet no perdía ocasión para burlarse de los pintores cubistas. Es cierto que se trata de un heredero más de la gran tradición francesa de la prensa satírica ilustrada, heredero de grandes creadores de la talla de Daumier o de Gavarni. Sin embargo, quizá la diferencia con aquellos radique en que mientras ellos, Daumier, Gavarni, Doré, ejercieron la crítica contra el abuso de los poderosos o la mediocridad de sus clientelas burguesas, autores como Metivet pretendían sacar partido político precisamente de quienes cuestionaban del modo más rotundo el inmovilismo estético del poder académico, su sistema acomodaticio de prebendas o las enquilosadas convenciones mundanas del establishment cultural. Lo cierto es que el escándalo popular y la expectación que los comentarios mordaces, incluso crueles,
que producían estos periódicos en los salones moderados y conservadores acabaron beneficiando casi paradójicamente a los protagonistas de la nueva causa. El tiempo que los ensalzó se ha encargado asimismo de enterrar a la mayoría de sus más negativos antagonistas. Durante los años de preguerra no perdían ocasión de mostrar su horror estético, burlándose de los cubistas a los que calificaban de grotescos. En la intensiva propaganda francesa antialemana, cubismo se escribía con K, lo que ayudaba a hacerlo pasar como un medio de expresión de origen germano, un arma cultural promovida por espías como Kahnweiler que supuestamente pretendían germanizar el espíritu francés. No obstante, Pablo Picasso, Juan Gris, Jan Metzinger, Luis Marcusís o incluso Diego Rivera, Marcel Duchamp o Jacques Villon se dieron cuenta de que al fin y al cabo esta manera de potenciar de un modo formidable y popularizar su obra en los medios de comunicación que tenían tiradas millonarias quizá acabaría beneficiando sus puntos de vista. Aquí un cuadro de Fernand Léger, composición, el tipógrafo de 1918, acabado en 1919. En la prensa ilustrada satírica, los pintores cubistas de entonces suelen ser en estos años y a medida que la tensión política con Alemania aumenta, se les asocia a la estupidez, a la inocencia o al infantilismo. Desde luego, con otras intenciones muy diferentes, como decía, a las que Kandinsky, como ideólogo y miembro destacado del Blaue Reiter, en el primer almanaque de este movimiento incluía, además de esos dibujos de niños y de enajenados, esa obra de Picasso. Cito otra vez a Jeffrey Weiss en The Popular Culture of Modern Art, añade en relación a esta recepción negativa del cubismo, y con esto acabo, tanto como podemos saber, los espectadores no podían reconciliar las discusiones teóricas del arte con su experiencia del arte. Este clima hostil para el nuevo arte es especialmente grande con el cubismo, que es entendido como una provocación de un estilo moderno. Ni las formas ni las ideas de Picasso o de Duchamp eran aceptables para un movimiento reaccionario, patriota y proacadémico que defendía los valores del pasado cultural de Francia en un momento en el que la amenaza teutona resucitaba de nuevo. El tantas veces citado Salón de los Independientes de 1911, el acontecimiento social en el que el cubismo se puso de largo, provocó un gran escándalo. En la sala 42 de ese Salón de los Independientes se ajustaron unas cuentas que posteriormente la historia, y concluyo, ha demostrado salieron bien al progreso y la experimentación. Picasso continuaría su camino. Aquí un cuadro, Bañistas, de 1918, cuando ya Picasso ha hecho ese voyage, ese viaje a Italia, a Roma, a Nápoles, ha estado en Pompeya, se ha reconciliado de alguna manera con algunas de sus raíces, 1918. Y cuando Picasso ya vuelve tras ese paso por el arduo y fantástico camino del cubismo, a reencontrarse con artistas como Ingres, aquí un retrato de Madame Rivière de 1805, y aquí este retrato de Olga Koklova, hecho por Picasso en 1917. Como digo, Picasso continuaría su camino, reescribiendo y una otra vez la historia de la pintura, sus formas, sus temas. A pesar incluso de él, y a pesar de esta letra pequeña satírica, el cubismo quedó y habita todavía entre nosotros, proporcionando ideas y visiones 100 años después. Hoy, creo, y no soy el único que lo dice, cubismo se escribe en todos los idiomas del mundo como uno de los grandes aciertos culturales del siglo XX. Muchas gracias.